Hermanos, quiero compartir con ustedes algo sobre los estudios del ADN. Hace aproximadamente 30 años, cuando empezaba a salir mucho acerca del ADN, yo dije y he dicho que el estudio del ADN va a destruir por completo la idea de la evolución. Ahora lo ha sucedido, pero los hombres aman los mitos, siempre han amado los mitos. O sea, recuerden que para algunos griegos Júpiter cayó a la tierra o algo semejante. Y si uno quiere seguir creyendo mitos, va a creer mitos. El señor Wald no le importaba lo que fuera la verdad. Él sabía que era la verdad, pero él dijo, yo he decidido no aceptarla y yo sí voy a creer lo imposible, porque no quiero creer en Dios. Honesto, ¿no? Por lo menos era honesto. Pero los estudios del ADN completamente deshacen el concepto de la evolución. Pero quiero ver con ustedes cómo es eso. Primero, quiero ver con ustedes algunos números inconcebibles. Unos números inconcebibles. Y queremos ver unos números tan grandes y serán tan grandes que no podremos comprenderlos. No podremos comprender su tamaño. Y posteriormente vamos a establecer la imposibilidad de la generación espontánea y por consiguiente la evolución. Primero, consideremos unos datos. En las matemáticas hay una forma muy sencilla de escribir números muy grandes. Algunos de ustedes saben qué quiere decir esto en las matemáticas. ¿Quién sabe? ¿Cuántos saben qué quiere decir eso? Una cuarta parte. Es la forma sencilla de escribir 1000. Es 1 con 3 ceros. ¿Captan eso? ¿Y cómo se escribe 2000? Dos con 3 ceros. Muy profundo, ¿no? Ahora, pensemos en el número de átomos en un centímetro cúbico. Es un cubo. Y adentro de ese cubo uno puede meter agua o aceite o átomos. Bueno, siempre hay, por lo menos en el aire. Ok, un centímetro así, en ese centímetro, caben aproximadamente 25 ceros. No quiero escribirlo. Por eso usamos esta forma de escribirlo. Porque, ¿quieren ver cómo es? No. Estaría escribiendo muchos ceros. O sea, se dice 1
a la 25. No, 1 por 10 a la 25, perdón. 1 por 10 a la 25. Hablando de otros números grandes, la ciencia pura, verdadera, ya ha observado lo que ellos llaman el límite del universo conocido. O sea, ellos admiten que el universo puede ser mucho más grande, pero hasta ahora han visto el límite de su alcance. Y en 1929, como les hemos dicho antes, los científicos, grandes científicos de la ciencia pura en los Estados, creían que la Vía Láctea era todo el universo. Pero para que captemos otra vez el tamaño del universo, la luz que viaja a 300,000 kilómetros por segundo, o sea, la velocidad de luz es tan grande que puede dar 7 vueltas a la Tierra entera. ¿En cuánto tiempo? 1 segundo. Pero ahora saben que la luz, viajando así, necesita viajar por 20,000 millones de años para atravesar el universo conocido una sola vez. ¿Captan ese número? 20,000 millones. O sea, 2 por 10 ceros. 20,000 millones de años y la luz atraviesa el universo conocido una sola vez. Poco grande, ¿no? La Vía Láctea tiene más o menos este número de estrellas. Este número de estrellas sería 100,000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Yo voy a algún lado aquí. Es que empecemos a ver la grandeza de los números, estos y otros números que vamos a ver. Hay una razón por entender estas cosas. O sea, el universo tan grande que requiere 20,000 millones de años luz para atravesarlo. Hay estrellas allí tan grandes así por todos lados, por muchos lados, no todos lados. Y aún así, los científicos han sacado un cálculo. ¿Recuerdan el átomo de hidrógeno y su electrón? Han sacado un cálculo de cuántos electrones hay en el universo conocido. ¿Entienden eso? ¿Cuántos hay? Con miles, billones de galaxias. Millones y millones de galaxias y billones de estrellas. ¿Saben ustedes que a veces uno ve las estrellas de la noche y tú crees que es una estrella lo que estás viendo y no es una estrella? Es toda una galaxia. Algunas galaxias aparecen como estrellas, las más cercanas. Pero, ¿saben más o menos cuánta masa
hay en este universo conocido. Y con tanta masa, hay aproximadamente 1 por 10 a la 80 electrones en el universo entero. Qué número, ¿no? Esto es solo para darnos que este número es básicamente infinito. ¿Sí? Con 80 ceros es básicamente infinito. Ahora queremos ver por qué hemos estudiado esto. Obviamente es un número inconcebible. Pero acuérdense, la matemática, o es las matemáticas. La matemática no es una ciencia teórica, como la biología, la evolución. La matemática es una ciencia pura. No depende de opiniones humanas o la imaginación. Y ahorita quiero usar la matemática para probarles que la evolución es totalmente, infinitamente imposible. Pero para entender esto, quiero desviarme un poquito y hablar sobre el azar y las probabilidades. Probabilidades. ¿Qué es la probabilidad? ¿Qué es la palabra probabilidad? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de sacarnos la lotería? ¿Cuál sería la probabilidad? ¿Saben que podemos saber exactamente espero que no malgasten su dinero, pero si lo hicieras, ¿cuál sería tu probabilidad de sacarte la lotería? 600,000 boletos, así se llaman, boletos. Tickets, boletos. Si ellos, robando a la gente pobre, vendieran 600,000 boletos y tú compraras uno, tendrías la probabilidad de 1 entre 600,000. No hay mucha probabilidad de que vayas a sacarte la lotería. La probabilidad es muy remota. ¿Sí? Es 6 por 10 a la 5. 600,000 personas y tú tienes un solo boleto. Pero veamos unos ejemplos más. Pensemos en las letras gringas, perdón, inglesas, del alfabeto. ¿Cuántos saben cuántas letras hay en el alfabeto de inglés? Yo tenía una idea, pero tuve que repasar el número contándolas. Hay 26 letras en el alfabeto en inglés. Vamos a dejar este número enorme aquí. Pero supongamos que tienes una bolsa con todas las letras en inglés, 26 letras. Y empiezas a sacar una letra y apuntas la letra, ¿no? Pero después devuelves ¿cómo se llama? La letra.
cosita para que siempre haya 26 letras en la bolsa. Y después sacas otra letra. Lo apuntas, la apuntas y la devuelves. ¿Qué probabilidad hay de que sacando las letras una por una, vayas a deletrear la palabra evolución? Es fácil de calcular para los matemáticos. No voy a explicarles eso, pero lo que voy a decirles es cierto. Solo queremos sacar la palabra evolución una sola vez. O sea, uno tendría que, por el azar, sacar primero la E. Regresa la E y saca eso. La B pequeña. Ya voy. Ya estoy llegando a la meta. La probabilidad de sacar una sola palabra, evolución, es 1 entre 12 ceros. ¿Ok? Poco difícil. No, perdón. Quiero ser un poco preciso. 5. Con 12 ceros. Una posibilidad entre esos intentos. Para tener una idea de lo difícil que sería, si hoy empezáramos a sacar una letra cada segundo y lo hiciéramos 24 horas al día, 365 días al año, sin detenernos, probablemente después de 1.500.000 años, la palabra evolución va a salir. ¿Captan la idea? 1.500.000 años después, yo lo logré. Cada segundo salió evolución. Una cosa lógica, un poco de información salió al azar. Mantengan ustedes eso en la mente. Una sola palabra de información probablemente va a salir después de 1.500.000 años con solo 26 posibilidades. Si quisieras hacerlo con el primer verso de la Biblia, un verso muy corto, la probabilidad de hacerlo de sacar el primer verso al azar, así, son los 62 ceros. Ahora sí estamos acercándonos a la cantidad de electrones en el universo. Ahora pensemos en otra probabilidad. Supongamos que tienes en tu mano tarjetas. ¿Cómo se llaman? Tarjetas del juego. Naipes. Sí, naipes. En tu mano tienes un juego de naipes. Y esas tarjetas o naipes tienen números 1 a 20. 1 a 20. Una baraja se llama, ¿no? Después de una baraja, tú vas a sacar las tarjetas, los naipes. ¿Cuál es la probabilidad
de sacarlos en un orden dado. Cualquier orden. La probabilidad de cualquier orden es la misma. Si tú dices quiero sacar de 1 a 20, la probabilidad de sacar ese orden es la misma probabilidad de sacar, si tú pones quiero sacar 3, después 8, después 16. ¿Entienden? Es la misma probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de sacar esas tarjetas, naipes, en un orden específico? La probabilidad es una vez en 18 ceros. 18 ceros de intentos. Solo para ponerlo en una perspectiva entendible, pues bien, todo sería de empezar este mismo día y barajar los naipes, se llaman, 1,000,000 de veces por minuto. Y repartirlos 1,000,000 de veces por minuto. Los evolucionistas dicen que la edad de la Tierra es de 5,000 millones de años. Al terminar 5,000 millones de años de intentos, solo necesitaríamos 1,000 veces más de tiempo para sacarlos en orden una sola vez. ¿Están captando esto o no? ¿Algunos ya dormidos o tienen el switch apagado? Para mí es un poco interesante, ¿no? Barajar los naipes 1,000,000 de veces por minuto. Y después de 5,000 millones de años, solo necesitas 1,000 veces más de tiempo, una eternidad más, para sacar los naipes en un orden dado. Poco difícil, ¿no? No quiero intentarlo. O sea, la verdad es que nunca será posible sacarlos en orden. No va a suceder. Ahora, el problema para los evolucionistas apenas ha empezado. Porque según los expertos, no de ciencia falsa, sino de ciencia pura, los estudiosos del ADN dicen que para tener la forma de vida más sencilla que es conocida al hombre, solo necesita uno arreglar en un orden específico 200 ingredientes, no 20 naipes. La forma de vida, el ADN, requiere 200 ingredientes arreglados en un orden muy específico. ¿Cuánto tiempo tardaría eso? ¿Quieren ver el número? Tenemos que borrar cosas aquí. $167,000 ceros. ¿Recuerden que solo hay 80 ceros de electrones en el universo? Si todos los electrones
del universo se combinaran millones de veces por segundo, solo necesitarían 150 veces más tiempo que los evolucionistas dicen que el universo tiene. Solo 150 veces más para ordenar los átomos en un orden específico para producir la vida más sencilla. Problemón, ¿no? Para los evolucionistas no, porque dicen que no hay Dios. Entonces no hay otra opción. La probabilidad es una imposibilidad infinita, pero no, eso no importa. Pero escuchen, los problemas para los evolucionistas con ese número ni han empezado. Ni han empezado. El problema es muchísimo, infinitamente más difícil para la probabilidad de crear algo vivo por el azar. Hablemos por un momento de la molécula. Es una conexión entre varios átomos. Pueden ser 2 átomos. Eso es molécula. 3 átomos, 4, 5, 6. Los átomos que uno quiere. Se llama molécula. La combinación de átomos. Es una molécula. El ADN es una molécula. Y tiene la forma de vida más sencilla. Tiene un ADN con 200 ingredientes ordenados, elementos, sí, átomos, ordenados de una forma específica. ¿Está bien? El ADN tuyo es único. No hay otro ADN como el tuyo. Esa molécula única. ¿Y qué hace el ADN? El ADN tiene conectada a sus sectores lo que se llaman genes, que son más átomos arreglados de una forma específica. Y quiero ver con ustedes ahorita un ejemplo de una molécula del ADN. Si podemos proyectar eso sobre la pantalla. Es una molécula, es solo una parte pequeñita de la molécula de un ser humano. Estas líneas que ven aquí son muchos átomos. Muchos átomos. ¿Entienden eso? Cada línea aquí son muchos átomos conectados de una forma específica. Ahora, conectados a esta molécula hay genes. Cosas aquí que tienen un diseño específico. Y esos genes determinan tu altura, el color de tus ojos, el color de tu pelo, cuántos pelos tienes y dónde están, el color de tu piel, cada detallito de tu cuerpo, el diseño de tu nariz, tus orejas, tus manos, tus pies, cada aspecto, cada detallito
Si hay algo en tu cuerpo que no te gusta, tendremos que cambiar un gene. Ahí. Solo cambia los átomos y sus arreglos y tal vez vas a salir como mono. En esta molécula existe toda la información necesaria para la creación de cada órgano de tu cuerpo, de cada célula. Millones de células. Calculan que hay 10 millones de células y cada célula es determinada por el diseño que se encuentra en el ADN. Pocas computadoras tienen la capacidad de almacenar toda la información que hay en una sola molécula. ¿Qué tan grande es una molécula? No sabemos casi. Bueno, sabemos más o menos, pero nadie ha visto una molécula. Son tan pequeñitas que el hombre es incapaz de ver una sola molécula. El hombre puede trabajar con moléculas, hacer cosas, pero no puede verlas. Él puede ver los resultados, eso sí, el fruto. Para que tengamos una idea de la información almacenada en un ADN, y esto obviamente en el ser humano es mucho más largo. Esto es solo una porción pequeña. El ADN determina el arreglo de 206 huesos en tu cuerpo, el arreglo de 600 músculos, de 10,000 fibras nerviosas auditivas. Escuchen, de 2 millones de fibras ópticas. El oído es más sencillo que el ojo. Escuchen, 100,000 millones de células nerviosas. Eso es 1 por 10 a la 11. Células nerviosas. 400,000 millones de pies de vasos sanguíneos y capilares. ¿Captan ese número? 400,000 millones de pies de vasos sanguinarios. ¿Así se llama? Sanguíneos. Es 4 por 10 a la 11. Y toda la información para lograr eso, ahí en una sola molécula. Y en los genes. El hombre se jacta de su gran habilidad de almacenar información en una computadora pequeñita. Dios dice que yo tengo mucha información más que eso en una molécula invisible. Solo pensemos en cuánta información se necesita para construir el cuerpo humano. Olvidémonos de miles de hojas que la computadora moderna puede almacenar. Estamos hablando de una biblioteca más grande que un gimnasio para cada persona, para poder colocar la información de cada parte de cada célula. Pero ahora multipliquemos esta información por todas las especies de animales e insectos sobre la faz de la tierra. Solo de pulgas hay 2,400 especies diferentes. Y solo para hacer algo tan chiquito y poderoso como una pulga, imagínese la cantidad de información que se necesita. Como a propósito, como dato interesante, si nosotros tuviéramos
los genes de una pulga? O sea, su habilidad y su fuerza para saltar. ¿Saben a qué altura podríamos llegar con un salto? Con la fuerza de la pulga, podríamos alcanzar 300 metros de altura. Qué tremendo es nuestro Dios. Menos mal que no nos haya dado eso porque ya no podríamos tener las Olimpiadas con fuerzas tan limitadas. Imagínense el número sin fin de especies y información increíble para cada célula de sus cuerpos. Los hombres no podemos sacar la información para hacer ni una sola célula de una sola pulga. Imagínense la información necesaria. Según los expertos, hay hasta 100 millones de especies de animales e insectos. 100 millones de especies. Imagínense, el hombre es tan loco que está preocupado, máximo en los estados, de que algunas especies estén entrando en la extinción, se llama, ¿no? Cabal, en Houston, un hombre con dinero empezó una construcción de un edificio de $15 millones. Pero esto sucedió hace 2 semanas. Y en eso, algún loco encontró una araña allí adentro de la propiedad y dijeron que es una araña muy rara. Y no quieren que esa araña entre en extinción. Entonces, permanentemente pararon toda la construcción, media terminada, solo para no destruir el hogar de esa araña. Así son de necios. Yo tengo una palabra, yo sé que es fuerte en español, pero ni es tan fuerte como ellos merecen. Son idiotas. De veras, son idiotas. Hay lugares enormes en los Estados Unidos hoy que no pueden ser usados porque encontraron un insecto que nunca habían visto antes. Por supuesto, hay 100 millones de especies. Y según los mismos expertos, más o menos 120, 150 de las especies entran en extinción cada año. Y esos idiotas van a parar eso. Van a detenerlo. No podemos permitir que más especies entren en la extinción al costo de miles de millones por todos lados. Qué absurdo, ¿no? Pero la información para 100 millones de especies. ¿Y saben cuánto espacio ocupa? Todas esas moléculas. Toda la información. Adentro de una cucharadita. Y todavía habrá espacio en la cucharadita, ¿se dice? Cuchara, la cuchara pequeña. Cucharita, gracias. Todavía habría espacio en la cucharita para todos los libros que los seres humanos han escrito en toda la historia. Qué grandes somos. No, qué avanzados. Señor, ayúdanos. Nos queremos humillarnos ante ti. Ahora, esta es la probabilidad de sacar una sola molécula del ADN
para la forma de vida más sencilla. Ni hablemos del ser humano, no. Es infinito, esto es infinito. Pero evolucionista, eso no es nada para ti. El problema ni ha empezado para tu imbecilidad, ¿se dice? En serio. Porque los expertos del ADN han descubierto otra cosa durante los últimos 25 años. Y creen que han descubierto la clave para la vida. Lo que realmente necesitamos lograr para crear algo vivo. Es lo que se llama las moléculas llave del ADN. Las moléculas llave. Y este es el problemón fulminante para el evolucionista. Como dije hace 30 años, el estudio del ADN va a demostrar claramente que la evolución es absurda en extremo. Ya lo ha hecho, pero no, si uno no quiere aceptar a Dios, puede hacer cualquier excusa. Cualquier excusa. Su base fundamental es, no hay Dios. Entonces tienen que hacer cualquier explicación, más loca posible. En estos últimos años han descubierto esta molécula llave. Para tener vida, no es suficiente que una molécula de ADN se haya formado en la supuesta sopa inanimada prehistórica hace miles de millones de años. No es necesario, no es lo único requerido para formar la vida más sencilla, que una molécula de ADN se haya formado al azar, arreglando los 200 ingredientes en un orden específico. Eso no es suficiente para que la vida existiera. Los expertos del ADN reconocen que también tuvo que formarse otra molécula, escuchen, hecha con imagen de espejo a la original. Se llama molécula llave. Al formarse estas dos moléculas, tenían que tomar la decisión de entretejerse para formar lo que los científicos llaman un doble hélice. Un doble hélice. ¿Qué es eso? ¿Cuántos pueden ver el doble hélice aquí? Lástima que no esté parado, pero ¿ven que realmente hay dos moléculas aquí entretejidas? ¿Pueden verlo o no? Así. Pero hay una gran diferencia entre la una y la otra. La primera molécula ya está con esa probabilidad de formarse. Pero en el mismo instante, en el mismísimo lugar, en esa sopa, otra molécula del ADN tenía que formarse, que era la imagen de espejo a la otra. ¿Captan eso o no? No. ¿Hay otra forma de más sencilla de explicarlo?
O sea, tomar la molécula y poner ahí un espejo. Y todo al revés, entonces, ¿no? Y en ese instante tienen que entretejerse las dos moléculas. Entonces, esta es la probabilidad de que saliera la primera molécula. ¿Cuál sería la probabilidad de que en el mismísimo lugar de la sopa, en el mismísimo instante, sin ninguna razón, la otra molécula se formara y después se entretejieran? ¿Qué probabilidad? Dudo que sea calculable. Es infinitamente infinito. ¿Y de qué distancias estamos hablando? O sea, cuando decimos en el mismo lugar, en el mismo instante, estamos hablando de distancias atómicas. ¿Entienden? No milímetros, no. Distancias que uno no puede medir. Tienen que estar ahí pegados ya, la una a la otra. Y la primera no afecta la formación de la segunda. No tiene nada que ver. No hay ninguna razón porque la segunda molécula se formara después de la primera. La segunda tiene que formarse totalmente independientemente y estar ahí, pero pegada a la primera. La primera con esta probabilidad y la formación de la segunda, que escuchen, la formación de la segunda, pero tiene que ser la imagen de espejo. Exactamente lo opuesto. ¿Qué probabilidad hay? Tendríamos que inventar una nueva forma de escribir números. Es infinitamente imposible. Dios se burla de los necios, como el Salmo 2 nos muestra. Él hizo que la vida sea tan sobrenatural que cualquier que es medio cuerdo llegue a la conclusión de que la vida fue hecha por un acto divino de un Dios todopoderoso, infinito. ¿No es cierto que es imbecilidad? ¿No? ¿Es una palabra fuerte? ¿También? ¿Cuál es más fuerte? ¿Idiota o...? Iguales. Pero ninguno de los dos tienen la fuerza que ellos merecen. ¿Imbécil? Sí. Pero ni es suficiente. Es absurdo en extremo creer que eso sucedió por accidente, por el azar. O sea, como el doctor Wald dijo, la generación espontánea, cosas inanimadas llegando a ser cosas vivas, es imposible. Es imposible. Pero dijo, yo he tomado la decisión de creer lo imposible porque no quiero creer en Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora, según los evolucionistas, lo que sucedió es que esto formó por el azar, se formó.
pero que después hubo mutaciones. ¿Cuántos han oído de mutaciones? ¿Sí? Mutaciones. Por ejemplo, el pesito de repente recibe la bendición de una mutación y 2 patitas salen. Es una mutación, un cambio en su ADN. Eso funcionó bien, esa idea, locura, realmente funcionaba bien hasta el ADN, los estudios. Porque ya saben que si hay 1000 mutaciones en el ADN, 999 son negativas, mutaciones negativas o neutrales, que no hacen efecto. Y dicen que de 1000 mutaciones solo hay una positiva. Esto es un hecho. No es un hecho, perdón. Es una exageración tremenda. ¿Por qué? Porque los científicos del ADN no quieren perder su empleo. En serio, en los Estados Unidos hoy en día, si uno solo expresa dudas en la evolución, es despedido de su trabajo si es científico. En serio, no estoy exagerando la cosa. Porque la evolución es una religión. Y en una religión uno no puede expresar dudas del credo. ¿No es cierto? Aún en cualquier religión, pero hablemos de los evangélicos y hablemos más específicamente de Hebrón. Si un pastor expresara dudas en el sacrificio de Cristo, ¿qué harías tú si fueras la cabeza del ministerio de Hebrón? Él ya no tiene seguridad de que somos salvos por la sangre de Cristo. ¿Qué dirías? Que busque otro lugar, otra cobertura, ¿no? Por supuesto, no podemos negar los credos básicos, primordiales de la religión verdadera. Y es una religión. Ese hombre en el avión lo admitió. Es una religión la evolución. Debido al satélite, el satélite de Rusia, los gringos se asustaron porque ni estaban metiéndose casi en el espacio, muy poco. Y los rusos lanzaron un satélite. Y entonces la conclusión de los cerebros de los estados, y yo era repartidor de periódicos y yo recuerdo el día que los titulares eran Sputnik, el satélite de los rusos, y nosotros incluso podíamos ver el satélite pasando por el cielo. Era como una estrella, pero moviéndose. Y yo lo vi varias veces como joven. Los gringos se asustaron. Y los grandes cerebros dijeron, no, pero eso es porque ellos enseñan la ciencia a sus alumnos y nosotros les enseñamos la religión. Ellos enseñan la verdad, la evolución, y nosotros todavía estamos ahí atrás diciendo que el mundo fue creado por Dios. Entonces tenemos que empezar a enseñar la evolución en nuestras escuelas para que tengamos buenos científicos. Y mi promoción fue la primera en la secundaria que recibió la teoría de la evolución. Y ellos tenían tanta prisa que los libros de texto ni siquiera eran libros formales, sino hojas
reproducidas con una máquina de esas anticuadas y engrapadas las hojas. Increíble, enseñando la evolución. Pero lo que sucedió es lo que hemos dicho por muchos años. Dios no le dio al hombre 3 opciones: servir a Dios, servir al diablo o servirse a sí mismo. No. Era servir a Dios o servir al diablo. Entonces, cuando echaron fuera la religión verdadera, la religión falsa de la evolución entró a las escuelas. Y si es una religión falsa, y si uno solo expresa dudas sobre el credo de esta religión, para afuera. No es, fíjense, no estoy exagerando esto. Los evolucionistas no permiten ni siquiera que los alumnos piensen. No pueden hacer dudas, preguntas. Ay, no, pero ¿qué de esto? No. Así es, ha sido comprobado. Punto y parte. Y peor si los maestros mencionan que esta evolución es una posibilidad, pero la otra es la única otra, la creación. No, entonces ya no pueden ser maestros, no en las escuelas públicas. Si tienen dudas del credo religioso de la evolución, pierden su empleo. No estoy hablando, tal vez hay excepciones, pero estoy diciéndoles que está sucediendo con frecuencia en todo el país y creo que en todo el mundo. Pero, ¿por qué digo eso? Porque los expertos del ADN dicen que por 1000 mutaciones, solo una es positiva. ¿Y saben por qué dicen que una es positiva? Para no perder su empleo. Porque si dijeran la verdad, perderían su empleo. Porque esa una mutación positiva, supuesta mutación, si fuera cierto, entonces los evolucionistas pueden agarrar eso y seguir adelante. Pero si dijeran la verdad, sería una prueba total de la falsedad de la evolución. Si todas las mutaciones son negativas, entonces no hay evolución. Bueno, devolución para abajo. Y es lo que está sucediendo. Todo va de orden a desorden. Vamos a ver que es una ley del universo. Todo va de orden, de un estado de orden a un estado de desorden. Es la segunda ley de la termodinámica. Una ley. Lo mencionaremos después. Pero si no hay ninguna mutación positiva, entonces ¿qué? Pero ¿cuántos aquí dirían que si de 1000 mutaciones todas son negativas o neutrales y una sola positiva, ¿a cuántos aquí tendrían dudas de la posibilidad de mejorar las especies? ¿Sí o no? 1000 malas y una buena. Entonces, 1000 cambios malos y un cambio bueno. Y 1000 más malos y un cambio bueno. ¿Y los animales van a mejorarse? Aún eso es absurdo. Pero es un hecho, no es una teoría. Porque una mutación es causada, y esto sí es un hecho, los expertos del ADN lo han comprobado muchas veces. Una mutación es cuando un pedacito de esta molécula
es dañada. ¿Quién entiende eso? Tal vez un gene es dañado, ya no existe en la molécula. O sea, todas las mutaciones son hechas por la pérdida de información. Entonces, ¿cómo podría salir la molécula con más información? ¿De dónde vendría? ¿De dónde vendría esa información positiva? ¿Y quién va a quitar una parte y reemplazarla con algo aún mejor? ¿Cómo? Solo de Dios podría venir información creativa, no por un accidente, no por un daño a la molécula. Eso no produce más información. Entonces el ADN demuestra matemáticamente y también científicamente que la evolución es totalmente falsa e imposible. Imposible. Y que la vida fue creada por Dios y no por el azar en la sopa calientita. Señor, ayúdenos. Amén. Que veamos la grandeza de nuestro Dios en este estudio, porque nuestro Dios sí es infinito. Y solo Él pudo haber hecho esta molécula y con otra a la vez en el mismo lugar, que es la imagen de espejo. Y Él no necesitaba ninguna sopa caliente. Amén.